Hola a todos. Es un placer estar aquí con ustedes en este curso de Estadística General. En primer lugar, quisiera comenzar extendiendo un cordial saludo a todos los presentes. Espero que estén tan entusiasmados como yo por lo que aprenderemos juntos hoy. Yo soy Sanderson Pexa Yancún, estudiante de la carrera Ingeniería en Industrias Alimentarias de la Facultad de Industrias Alimentarias. Hoy vamos a ver el tema muy importante de la Unidad 1, Estadística Descriptiva. El tema específico, organización y clasificación de datos. El curso está a cargo por el docente Alberto José Bazán Ferrando. Bueno, sin más preámbulo, estoy emocionado de comenzar esta exposición y compartir con ustedes los conocimientos que he adquirido durante este transcurso. Espero que esta experiencia sea enriquecedora para todos y que podamos aprovechar al máximo. Bueno, aquí tenemos la estadística descriptiva. La estadística descriptiva es una rama de la estadística que se enfoca en organizar, resumir y describir un conjunto de datos de manera objetiva. Es decir, su objetivo principal es proporcionar una comprensión clara y concisa de las características y patrones presentes en los datos sin realizar inferencias o generalizaciones más allá de ellos. Y además, la estadística descriptiva utiliza representaciones gráficas como histogramas, gráficos de barras y diagramas de dispersión para visualizar los datos y resaltar los patrones y tendencias presentes en ellos. Aquí también tenemos algunas definiciones de estadística descriptiva. Ahora vamos a ver tablas de frecuencias. Una tabla de frecuencia es una forma de organizar y resumir datos categóricos o discretos mediante la cuenta de la frecuencia de cada categoría. En otras palabras, muestra cuántas veces aparece cada valor o categoría en un conjunto de datos. Por otra parte, la tabla de frecuencia se enumeran todas las categorías o valores únicos presentes en el conjunto de datos y se registra la cantidad de veces que cada categoría ocurre, porque de esta manera esto permite tener una visión general de la distribución de los datos y determinar cuáles categorías son más comunes o frecuentes. Como aquí pueden visualizar, tenemos algunas definiciones de la tabla de frecuencia, que nos dice es una herramienta efectiva para agrupar y ordenar tu información a partir de cantidades obtenidas en un lapso de tiempo. Ahora vamos a ver tablas estadísticas de la variable cualitativa. Existen diferentes tipos de tablas estadísticas que se utilizan para variables cualitativas. A continuación vamos a ver algunas de las tablas de frecuencia lo más comunes. Frecuencia absoluta. Es la tabla más básica y muestra las categorías o valores únicos de la variable cualitativa y su frecuencia absoluta, es decir, la cantidad de veces que cada categoría aparece en el conjunto de datos. Frecuencia relativa. En esta tabla se muestra la proporción o porcentaje de cada categoría con respecto al total de observaciones. La frecuencia relativa se calcula dividiendo la frecuencia absoluta de cada categoría por el total de observaciones y multiplicándola por 100 para obtener el porcentaje, que vendría a ser frecuencia porcentual. Aquí tenemos un ejemplo para desarrollar. Nos dice, tenemos un grupo de personas y se requiere analizar la distribución de países de origen. Toma de muestra 90. Eso es un dato específico para poder realizar tablas de frecuencias. En esta tabla se enumeran las 7 categorías únicas y se muestra la frecuencia absoluta de cada una, es decir, la cantidad de números que aparece en el conjunto de datos. Por ejemplo, cada país tiene una frecuencia de diferentes números de la encuesta de personas de cada país. Por otro lado, esta tabla de frecuencia permite tener una visión general de la distribución de las encuestas de las personas de diferentes países. Vamos a ver la interpretación de este cuadro. Nos pide hallar F2. Significa que 9 personas tienen sus nacionalidades en el país de Estados Unidos. H3. Quiere decir que 0.12 es la proporción de las personas que tienen nacionalidad en el país Canadá. P4. 16% es el porcentaje de personas que tienen su nacionalidad del país Brasil. La interpretación de una tabla de frecuencias depende del contexto y de la variable que se esté analizando. Sin embargo, hay algunas interpretaciones generales que se pueden hacer a partir de una tabla de frecuencias. Es muy importante recordar que la interpretación de una tabla de frecuencias debe considerar el contexto y los objetivos del análisis. Ahora vamos a ver el gráfico de barras.
Un gráfico de barras es una representación visual de datos que se utiliza barras rectangulares para mostrar la comparación o relación entre diferentes categorías o conjuntos de datos. Cada barra representa una categoría específica y su longitud o altura está proporcionalmente relacionada con el valor numérico o la cantidad que representa. Este tipo de gráfico es útil para visualizar y comparar datos discretos o categorizados y proporciona una representación clara de las diferencias entre las categorías. Bueno, aquí tenemos el gráfico de barras. Tenemos la figura número 1 de distribución de frecuencias de las personas de diferentes países. Para realizar la interpretación de esta figura o el gráfico de barras sería de esta manera. La frecuencia más alta corresponde a los países de México, que equivale a un 35%, y Brasil 16%. Estos dos países representan a una mayor frecuencia de este valor. Las menores frecuencias corresponden a los países Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia y Reinos Unidos. Para construir el gráfico de barras se necesita la variable país y la frecuencia porcentual. Gráfico circular, también conocido como pastel o gráfico de torta. Es un gráfico circular, se dibuja un círculo que representa un total o el conjunto completo de los datos. Esto se divide las categorías en sectores proporcionales a sus respectivas proporciones o porcentajes. Cada sector o porción de círculo se etiqueta con el nombre de la categoría y a veces se puede agregar el valor numérico o el porcentaje correspondiente. Sin embargo, este tipo de gráfico permite visualizar de manera clara y concisa la relación entre las diferentes categorías y su contribución al todo. Es especialmente útil cuando se desea destacar la proporción relativa de cada categoría o comparar diferentes grupos en función de su participación en el total. Para construir el gráfico circular o pastel se requieren los valores de frecuencia relativa y se multiplica con 360 grados. Cada resultado de cada valor se suma y nos va a resultar 360 grados porque la circunferencia equivale a 360 grados. Y más abajito tenemos la interpretación de esta figura circular o pastel. Para la construcción de tablas de frecuencias hay que tener en cuenta con estas nociones. Valor máximo. El valor máximo se refiere al número más grande en un conjunto de datos. Es el mayor valor observado en una muestra o población. El valor máximo proporciona información sobre el límite superior o el extremo superior de los datos recopilados. Por otro lado, el valor máximo es una medida descriptiva básica que se utiliza para comprender la distribución de los datos, identificar valores atípicos o simplemente para conocer el límite superior de la variable en estudio. Es uno de los puntos de referencia importantes junto con el valor mínimo, la media, la mediana y la desviación estándar para describir y analizar los conjuntos de datos. Valor mínimo. El valor mínimo se refiere al número más pequeño en un conjunto de datos. Es el menor valor observado en una muestra o población. El valor mínimo proporciona información sobre el límite inferior o el extremo inferior de los datos recopilados. Por otro lado, el valor mínimo es una medida descriptiva básica y se utiliza para comprender la distribución de los datos, identificar valores atípicos o simplemente para conocer el límite inferior de la variable en estudio. Rango. El rango es una medida de dispersión que representa la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo en un conjunto de datos. Es una forma simple de evaluar la amplitud o variabilidad de los datos. Al calcular el rango se resta el valor mínimo del valor máximo para obtener la diferencia. El tamaño de intervalos de clase se refiere a la amplitud o longitud de cada intervalo utilizado para agrupar los datos en un histograma o una distribución de frecuencias. Cuando se trabaja con datos continuos, es común agrupar los valores en intervalos o clases para facilitar el análisis y la presentación gráfica. El tamaño de los intervalos de clases se elige de manera que los datos se distribuyen de manera adecuada en los intervalos y se evite la superposición entre ellos. Cantidad de intervalos. La elección del tamaño de los intervalos de clases
depende de diferentes métodos y criterios que se utilizan en el análisis de datos. Como por ejemplo, aquí tenemos algunos métodos comunes para determinar el tamaño de intervalos de clase son. Regla de Sturges. La regla de Sturges se sugiere que el número de intervalos de clases ideal es aproximadamente igual a la raíz cuadrada del número de datos. La fórmula general para calcular el número de intervalos de clases según la regla de Sturges es la k es igual a 1 más logaritmo natural de 10 y la muestra, donde k es el número de intervalos de clases y el n es el número de datos. Ahora vamos a ver el ejemplo. Nos dice, analizaremos el ejemplo de la estructura de los estudiantes universitarios. Quiere decir que vamos a ver la estructura de cada uno de los universitarios, que aquí tenemos los datos desordenados, pero nosotros lo vamos a ordenar los datos de menor a mayor para tener en cuenta o que nos tenga la facilidad de enumerar de una manera eficaz. Aquí se muestra una tabla de frecuencias de las estructuras de los estudiantes universitarios. Aquí se ve los datos ordenados después de haber aplicado las fórmulas. Y ahora nos piden la interpretación o análisis de F3. Lo vamos a interpretar de esa manera. Indica que 18 estudiantes de la universidad tienen una estructura de 159 centímetros. ¿Por qué 59 centímetros? Porque estamos trabajando justamente con las estructuras de los estudiantes universitarios, pero inferior a 164. H5 quiere decir que el 0.27 es la proporción de los estudiantes de la universidad. Tienen una estructura por lo menos 169 centímetros, pero inferior a 174 centímetros. P6 significa que el 13% de los estudiantes de la universidad tienen una estructura de por lo menos 174 centímetros, pero inferior a 179 centímetros. Histograma de frecuencias. Un histograma de frecuencias es un gráfico utilizado en estadística para visualizar la distribución de frecuencias de un conjunto de datos. En este tipo de gráficos se representan las frecuencias de los valores en diferentes intervalos o clases. El eje horizontal del histograma muestra los intervalos o clases en los que se agrupan los datos, y el eje vertical muestra la frecuencia o el número de observaciones que caen en cada intervalo. La altura de las barras del histograma representan frecuencia o el conteo de observaciones en cada intervalo. Por otro lado, el histograma es una forma útil de identificar patrones, tendencias y características de la distribución de los datos. Puede revelar si los datos están sesgados hacia la izquierda o hacia la derecha, si hay valores atípicos, si hay concentración en ciertos intervalos, entre otras características. Bueno, aquí tenemos la figura del histograma, distribución de la estructura de los estudiantes de la universidad. Lo vamos a interpretar o analizar este histograma. La mayor frecuencia ocurre en la tercera, donde que representa 161,5. Asimetría positiva. Existe variable en los datos. Aparentemente no hay valores extremos. Polígonos de frecuencias. Un polígono de frecuencia es un gráfico utilizado en estadística para representar la distribución de frecuencias de un conjunto de datos. Similar a un histograma, muestra la frecuencia de los valores en diferentes intervalos o clases, pero en lugar de utilizar barras, utiliza líneas conectadas. En un polígono de frecuencia, el eje horizontal representa los valores o los intervalos de clase, y el eje vertical muestra la frecuencia o el número de observaciones en cada intervalo. Para crear el polígono se trazan puntos en la parte superior de cada intervalo o clase, utilizando la frecuencia correspondiente. Luego se conectan los puntos con líneas rectas para formar el polígono. La ojiva. La ojiva, también conocida como polígono acumulativo, es un gráfico utilizado en estadística para representar la distribución acumulativa de frecuencias de un conjunto de datos. A diferencia del histograma o el polígono de frecuencia, que muestran las frecuencias en intervalos o clases individuales, la ojiva muestra la suma acumulativa de las frecuencias hasta cada intervalo. Por otra parte, también la ojiva
El eje horizontal representa los valores o los intervalos de clase y el eje vertical muestra la frecuencia acumulativa o el porcentaje acumulativo. Para construir la ojiva se trazan puntos en el extremo superior de cada intervalo o clase, utilizando la frecuencia acumulativa correspondiente. Luego se conectan los puntos con líneas rectas para formar una línea ascendente. Asimismo, la ojiva se representa visualizar cómo se acumulan las frecuencias a medida que vamos avanzando en los valores. Es útil para analizar la distribución acumulativa de datos y obtener información sobre la proporción de datos que se encuentra por debajo o por encima de ciertos valores. Quisiera expresar mi gratitud a todos aquellos que han visto mis videos de estadística. Su atención y aprecio me impulsa a continuar compartiendo información valiosa y ayudando a otros a comprender mejor este campo. Y nos vemos hasta la próxima oportunidad.